La segunda conferencia de la tarde corresponde a dos compañeros de la Universidad Nova de Lisboa, André Teixeira y Joana Bento. Ellos llevan trabajando con nosotros, yo creo que hace 10 años, por lo menos, y han intervenido con nosotros en proyectos muy diferentes. Cuando digo nosotros me refiero a la ciudad autónoma, no estoy hablando en plural, enfático. Ellos colaboran tanto con el archivo como con la propia sección de arqueología, con cultura en general, y han participado en diversos proyectos. Hoy nos van a traer uno especialmente querido para mí porque es muy desconocido. Entonces les van a hablar de arqueología ceutí vista desde fuera. Ya sé que yo intento machacarle continuamente con la importancia que tiene la arqueología ceutí y ustedes pueden pensar que yo me dejo llevar, pues, del papel que yo tengo, ¿no? Pero cuando viene alguien de fuera y tiene una visión un poco más, con la mirada más limpia, si quieren ustedes que lo digamos así, yo creo que es importante que lo escuchemos para saber esa valoración que tiene de verdad la importancia de la ciudad desde este punto de vista. Andrés, profesor en la Universidad Nova de Lisboa, como ya le he dicho. Joana también es investigadora de esa misma universidad, también del CHAM. Y ellos tienen una larga trayectoria de relación con Ceuta, como les decía. Y una trayectoria investigadora, pero a la vez yo creo que sentimental. Creo que la primera vez que vinieron aquí me dijeron que se sentían como en casa. Y yo les dije algo así como, pues entonces nos estamos haciendo muy mal, no me he equivocado, porque vosotros estáis en vuestra casa, no como en casa. Y creo que desde entonces ellos han tenido una especial vinculación con la ciudad y colaboran con nosotros, con el instituto, en mil cosas. De hecho, son en buena medida nuestra voz, la voz de Ceuta en Lisboa son ellos. Gracias a ellos pudo montarse la exposición de Ceuta 1415 Lisboa. Gracias a ellos se recuperó, por ejemplo, una exposición perdida que teníamos de Pepe Gutiérrez. Fueron sus gestiones las que lo consiguieron. Quiero decir que aparte de la relación profesional de investigación, ellos han desarrollado con la ciudad una sensación de cariño, de afecto, que creo que va mucho más allá de la propia investigación. El yacimiento ese del que les van a hablar ahora es del Llano de la Dama, que es una intervención que han venido realizando a lo largo de bastante tiempo y en la que incluso desarrollamos algo que fue muy curioso. Se hicieron por parte de la Consejería de Cultura, se prepararon unos campos de trabajo en los cuales algunos estudiantes y futuros investigadores portugueses vinieron a Ceuta, trabajaron en la ciudad, conocieron nuestra ciudad y de alguna manera se han convertido en los portavoces de Ceuta en Lisboa. Es decir, han pasado por Ceuta un montón de personas que han iniciado aquí su arma en el estudio y luego, bueno, pues han vuelto y ahora son profesores de universidad o se dedican a otros temas. Miren, es un valor intangible que tienen este tipo de relaciones y que nunca dejaré de agradecerle lo suficiente a ellos que son sus grandes impulsores. Así que no digo una palabra más y muchas gracias por venir. Bienvenido. Bueno, entonces muchas gracias. Solo decir que una de las chicas que empezó a excavar aquí, que después fue a hacer una maestría en Cartagena de Indias, bueno, y ahora está estudiando o va a estudiar en Canarias y Madeira, es Beatriz, que está al fondo, así que se quedó con el corazón también en Ceuta y volvió para trabajar ahora en lo que vamos a hacer en los próximos días. Bueno, decir que es un placer estar tener la oportunidad de venir al evento más significativo del instituto, al menos a nivel institucional, que es un placer venir y estar en la junta que pasará mañana y, claro, también compartir con vosotros un poco de la excavación, bueno, del trabajo que estamos todavía haciendo en Llano de la Dama. Decir también que claro, vamos a hablar nosotros los dos, pero es un trabajo que venimos haciendo con Fernando. Entonces, Fernando podría estar aquí haciendo quizás mejor que nosotros bueno, al menos estar con nosotros en esta charla. Bueno, entonces, el Llano de la Dama vamos a compartir un poco la charla. Sí, lo que vamos a presentar es un poco, claro, estaba hablando André que Fernando podría hacerlo mejor además que nosotros, pero la verdad es que vamos a presentar el trabajo que otros también han hecho aquí en el sitio del Llano de la Dama. Un poco como decía Carlos, ¿no? Que es verdad que la ciencia arqueológica y otras ciencias se están un poco, muchas veces, olvidando del trabajo que se hace antes.
porque ahora todo se tiene que hacer pronto y la gente se pone a trabajar en una cosa y muchas veces se olvida la gente que trabajó años en los yacimientos y todo eso. Claro. Solo para tener una idea, ¿dónde se sitúa el sitio del Llano de la Dama? Aquí un poco en el suroeste de la zona del Istmo. Tiene una vista increíble, o sea, esa era la mejor parte de trabajar ahí, porque realmente teníamos este mar por delante que nos abría el apetite para la tarde, para comer en la playa y después volver, porque el calor ese era un poco difícil. Aquí tenemos el área de actuación de la excavación. O sea, no es un sitio muy grande, pero tiene un potencial grande que realmente estamos, que toda la gente que ha trabajado aquí y que nosotros seguimos a encontrar. El sitio está abierto, o sea, es un sitio que toda la gente puede ver y pasear por ahí, pero por eso tiene que estar tapado, o sea, los vestigios arqueológicos, muros y todo, tiene que estar todo tapado y muchas veces, siempre que tenemos que trabajar un poco más, tenemos que quitar la tierra, hacerlo todo nuevamente y ampliar el área de excavación. Es un trabajo muy duro al inicio, pero después, claro, que tiene mucho, que se devuelve mucho en información. Pero claro, decir que estamos trabajando es solo un espacio muy, muy corto, ¿no? Muy, pero que el yacimiento será mayor, pero está en una área que no es pública y entonces no trabajamos todavía ahí, no se ha trabajado todavía ahí. Es decir, todo lo que vamos a mostrar es solo de este, ¿cómo decir? Una línea, ¿no? Casi así un espacio muy reducido de un yacimiento que será mayor, ¿no? Sí que No se conocemos. emplearía por aquí, pero no sabemos mucho más de esa parte. Entonces, vamos a hacer este recorrido por la investigación arqueológica en este sitio y cómo se ha empezado, más o menos. Las primeras noticias que tenemos son de algunas cerámicas que se han recuperado en el sitio del Llano de la Dama. A veces llano de las damas, o sea, a veces está en singular, otra vez es plural. Y la primera referencia que tenemos es de un artículo de la revista África de Clemente Cerdeira, que indica, que habla un poco sobre este brocal que podemos ver en esta foto, y que dice que que se ha encontrado en el Llano de la Dama y está en ese momento iba al futuro Museo Central, que sería más tarde el Museo Arqueológico de Tetuán, que sería fundado en 31. Y entonces es la primera referencia y coindicación del supuesto sitio donde se habría encontrado. No se dice exactamente quién lo ha encontrado, pero que estaba a cargo de Montalbán. Después, si vamos al catálogo de objetos del museo de Tetuán, que está escrito por Montalbán, que sería probablemente hecho en 1930, no tiene fecha, pero más o menos por esa altura lo ha hecho. Vemos que además de un brocal de pozo, que dice que hay un brocal de pozo vidriado en verde y que es islámico y que es árabe, pero no indica la procedencia. Pero habla, por ejemplo, en ese catálogo de objetos del museo, habla de unas conductas de barro para agua y unas patillas de alfarero para dar el esmalte en los hornos que se han encontrado en Llano de la Dama. Entonces, que claro, esta información en principio está toda conectada y en un dado momento Montalbán con otras personas han encontrado una serie de objetos del periodo que dicen que es del siglo XII, porque el pozo, como el brocal de pozo, como veremos, está fechado y entonces lo indican como siendo cerámicas de ese momento descubiertas aquí en el llano. Este brocal que tiene esta inscripción, esto fue hecho en la casa de Al-Ashbulkin al día 7 del mes de Rabi, en el último del año 586, sería
lo equivalente más o menos a mayo-junio de 1190. Lo que más o menos es consensual es que cuando se dice que es hecho en la casa, es que pertenecería a un taller. Y entonces hay algunos autores que no están de acuerdo, pero la generalidad de los autores sí que cree que se trataría de un taller, y lo que más o menos con las evidencias arqueológicas que veremos, más o menos hace sentido, porque hay efectivamente una producción importante de cerámica de ese periodo aquí en el llano. En este momento el brocal de Pozo se puede visitar en el sitio arqueológico de Alcázar Seguer, está ahí en ese momento. Después de la descubierta de estas piezas, tenemos nuevamente indicaciones de más hallazgos cerámicos por Carlos Posac en los 60 y los 70, y estas piezas van ahora para Emilio Fernández Sotelo, que está director de la Sala Municipal de Arqueología de Ceuta. Y claro, cuando tiene contacto con estas piezas, yo creo que se queda muy interesado en el sitio. Y por eso empieza una excavación en 87 en este lugar. Lo que más o menos encuentra es efectivamente una ocupación romana, pero lo que realmente le interesa es el alfar medieval, que dice que tiene una producción impresionante. Dice en la publicación esta, que tiene 3 volúmenes, donde publica una parte de estas cerámicas que encuentra, dice que estamos excavando un alfar medieval en el lugar denominado Llano de la Dama, con resultados muy satisfactorios para el conocimiento de la producción cerámica y su reflejo en la situación económica. Y es un poco, traemos solamente algunas piezas que se han encontrado de ese periodo, porque infelizmente no tenemos un informe de estas excavaciones, pero sí algunas de las piezas, que tienen bastante integridad, algunas están casi enteras o mesmo enteras, y efectivamente algunas tienen marcas muy claras de ser de un desecho de producción, como las que vemos aquí. Enseguida, en los años 90, tenemos una nueva intervención en este sitio para la construcción de edificios, y se han hecho sondeos mecánicos y sondeos manuales por un equipo de 3 personas, Darío Bernal, Silvia Nogueras y José Pérez. Lo que encuentran en estos sondeos, los sondeos mecánicos no son tan interesantes, o sea, al final eran zonas muy arrasadas con algunos vestigios de cerámica islámica, pero bajo medieval también, pero muy sin gran expresión. Pero efectivamente, en la zona en que hacen 2 sondeos manuales, que están aquí, se encuentran cosas bastante interesantes. En este sondeo, por ejemplo, se ha encontrado una inhumación de época romana, de fines del siglo II y del periodo bajo imperial, y después hay un periodo de abandono y después ya algunos vestigios de ocupación bajo medieval. Y en esta parte sí que se encuentra entonces un horno con lo que se piensa ser la última hornada de ese horno. El informe está disponible en los archivos de la ciudad. El sitio ha cambiado bastante de lo que se ve. Son algunas fotos de cómo era antes. Ahora está un poquito mejor para caminar y todo. Y de este trabajo, además del informe, ha resultado un artículo de Manuelita y de Fernando Villada, que han publicado una aproximación al estudio de la cerámica en la Ceuta Mariní, donde están publicadas cerámicas también de este horno, de otros sitios, pero también de este horno, y que ahora estamos también intentando añadir y acrecentar, como veremos más adelante. Uy, tengo que
avanzar. En 2001, este equipo de Cibeles Fernández, José Tomasetti y José Suárez han hecho un perfil suroeste del yacimiento para tener una idea de todo lo que se podría encontrar en este sitio, y han documentado fases de ocupación que más o menos baten con lo que ya se conocía. Son 33 metros de extensión de este perfil y como máximo 3 metros de altura. Voy a avanzar un poco. Luego, siguiendo la preocupación, un poco lo que decía Fernando, su preocupación de la ciudad por el yacimiento, que como digo es muy corto, despacio, pero con todas estas excavaciones se va montando, y fue un poco lo que pasó con nosotros, es que cuando parece que, bueno, ya está, ahora comprendemos el yacimiento y viene más cosas. Esa es un poco su singularidad también, es que cuando parece que ya está todo sabido, se descubre algo más y hay algo más, una información más. Y entonces por eso la ciudad, a partir, como podéis ver, en 98 todavía es una excavación por un motivo práctico, ¿no? de construcción, pero que empieza entonces a haber una mirada hacia el yacimiento y reconociendo su importancia científica y patrimonial. Bueno, y entonces esta es una experiencia que Fernando ha hecho de coinclusión inclusive de jóvenes de la ciudad, un programa de ocupación de tiempos para los jóvenes, y se hacen en 2012, 13, 14, 15 unas excavaciones más en el yacimiento, y una vez más tenemos novedades. Es que si teníamos la ocupación romana y esta cuestión del alfar, aquí se va a confirmar el alfar por un horno más. Podéis mirar arriba lo de 98, y luego ahora un horno que se dice horno bajo medieval, pero además se van a encontrar también viviendas, y aquí empieza un poco viviendas con hornos, en principio, porque son unas viviendas con alguna, en fin, tenéis aquí en Ceuta una calidad de patrimonial increíble, así que decir que esto es importante, quizás para vosotros no sea sin tanto, pero evidentemente que son estructuras habitacionales de época islámica con su importancia. Y aquí además surgieron cosas, es como les digo, podrían ser solo casas y ya estaba, ya tenía su interés porque está en la parte fuera de la ciudad, la parte más exterior, pero se encontraron algunos objetos singulares, como una pequeña acumulación de monedas, de dirhams, monedas también medievales, que es, bueno, un hecho conocido de la arqueología, que es ¿cómo se dice? De esconder. De ocultar dinero para después volver en una situación mala, y se oculta para después, en principio, volver. O sea, bueno, no sabemos verdaderamente lo que pasó, pero otras cosas más, como una pequeña redoma con plomo dentro. Así que hay cosas aquí que todavía se están estudiando también de estas excavaciones, haciendo analíticas, todo eso. Luego nosotros entramos solo ahora. Hasta ahora fueron excavaciones de otros compañeros, y entonces en 2016, bueno, esto ya más cosas, esto hay que mirarlo en conjunto para intentar comprender cómo puede cuadrar una zona industrial, ¿no? De producción, con humo, con todo lo que representa un alfar, que tiene un alfar, y viviendas donde había unos suelos con azulejos, y cómo esto cuadraba. Entonces, en 2016 empezamos nosotros a hacer entonces una excavación en continuidad, en extensión, en área, para intentar comprender el yacimiento. Una vez más podéis mirar que es un espacio muy reducido, ¿no? Bueno, y lo que hicimos fue hacer una excavación e intentar conectar un poco información anterior. Que tenemos más estructuras de vivienda. Aquí se puede mirar muy claramente la parte de un patio de una vivienda que reconocemos con la excavación en extensión. Se puede comprender la continuidad de las estructuras, y unas estructuras más, además de distintas fechas, porque lo que tenéis son dos muros con un pasillo y un muro por debajo, que es de otra fecha. Y bueno, entonces no son solo viviendas de una fecha, son de más
tiene más contenido. Y muchos materiales, esto es una imagen sin de tierra con materiales. Una cantidad increíble, y si hay partes del yacimiento, algunas partes largas del yacimiento, en que encontramos solo los desechos de la excavación de 87, hay también espacios donde encontramos los materiales medievales en su sitio, donde se han dejado en época medieval. Si intentamos otra cosa, porque en la excavación resultaron más dudas, más cuestiones. El potencial del yacimiento, bueno, todo esto está un poco mezclado, esto ya es de la excavación de 87, quizás no vamos a encontrar cosas en su sitio, y bueno, al final llegamos a una zona donde la estratigrafía, la disposición de la tierra estaba como en Edad Media, así que teníamos un potencial de trabajo muy grande. Entonces, bueno, tendremos que continuar. Y entonces, en 17 hasta 19, se ha hecho un poco lo que contaba Fernando, traer estudiantes de universitarios de arqueología portugueses y españoles, y además mezclar un poco a la gente joven y seguir estudiando el yacimiento en un cuadro de formación y todo eso. Se llamó Arqueología Medieval y Moderna en Norte de África, y bueno, esta es una imagen del trabajo. Donde se encontró todavía más cosas. Habían, de un alfar medieval habían hornos, y aquí con los que encontraron fue otras estructuras, ya miraremos, otras estructuras conectadas con el alfar, con la producción de cerámica. Sabéis que la cerámica es lo más... es el documento, haciendo una comparación, para los historiadores los documentos son lo máximo, lo primordial para hacer su trabajo. Para nosotros son los vestigios materiales, en que siempre la cerámica es lo más importante. Saber leer la cerámica es como saber leer el documento. Saber tirar el significado, tirar no tiene... No. Extraer, tirar es otra cosa. Extraer el significado de la cerámica es como un historiador mirar a un documento y extraer el contenido y saber leer además la paleografía, la escrita antigua. Y entonces esto, un poco como decía Fernando, nosotros, nuestro interés en el yacimiento es porque ya excavamos en Alcázar Seguer hace un tiempo y teníamos una cerámica, bueno, no comprendíamos, para decirlo más sencillo, no comprendíamos la cerámica que estamos encontrando. Y eso además pasa en el norte de África, de estas fechas medievales, pasa muchísimo. ¿Y esto dónde viene? Podría venir de Ceuta y tal. Hay así en fin, no hay muchos datos de arqueología medieval, como contaba don Carlos. Y bueno, y entonces nuestro interés es porque, bueno, esto en Ceuta nos va a solucionar lo de Alcázar Seguer. Y contarles un poco más que, bueno, por la amistad de Fernando, nos ha hecho conocer arqueólogos de la región de la península, del sur de la península, y entonces siempre cuando llegamos, pero esto es un problema que tenemos, ¿dónde podrá venir esta cerámica? ¿Será que es de Ceuta y tal? Para decir que lo que vamos a encontrar, nuestro interés en este yacimiento, es que aquí encontramos respuesta para cosas que en el sur de la península y en el norte de África, en fin, ahí de una forma todavía más contundente, eran cuestiones que teníamos respecto a este tipo de cerámicas. Bueno, aquí encontramos todavía materiales más en su sitio, como podéis ver, claro, desechos, pero medievales no mezclados con otras cosas. Para nosotros es como encontrar una cápsula del tiempo así cerrada, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar ahí. Luego, en la última... Sí, después de estas campañas de trabajo con alumnos, hemos hecho el año pasado con un equipo de 6 personas, que no están aquí todas. Falta Joan, que está ahí. De Joan, Beatriz, que también está aquí, André Bargaón, Joana Mota, André y yo, hemos hecho un trabajo de revisión de la idea. Era un poco esto que hemos contado. O sea, era pegar en todo el material que había sido excavado y recuperado de varios arqueólogos que han trabajado en este sitio,
y también terminar el estudio de los materiales de nuestras excavaciones, que especialmente las de 2019, que con la pandemia ya sabemos lo que pasó y no pudimos venir y terminarlo. Y entonces la idea era esa, era con este equipo intentar terminarlo todo, revisarlo todo y tener una visión de conjunto en la interpretación de los datos de todas estas intervenciones arqueológicas en el llano. Entonces, intentar conectar la información de todas estas excavaciones. Lo que quería decirles es para que miren la mesa y muchas veces es lo que se encuentra en excavaciones, son trocitos, ¿no?, de cerámica. Mira, quedáis con la imagen porque vamos a ver una cosa más adelante singular también. Sí. Bueno, fases de ocupación del Llano de la Dama, ya contamos un poco y tenemos poco tiempo, entonces vamos quizás a ser un poco más, así dando unos saltitos más largos. La ocupación romana es una cuestión interesante también porque está un poco aislado de lo que se conoce de la ciudad romana. Inhumación, ya habló Joana, voy a pasar un poco sobre esto. Nosotros en nuestras excavaciones intentamos hacer unos sondeos más profundos para encontrar más datos sobre la ocupación romana. Aquí tenéis uno de nuestras excavaciones bajo los muros medievales, abajo alguna información, pero es una información no muy completa. Intentamos hacer otros sondeos, encontramos algo, pero siempre son cosas así no tan evidentes, pero de todos modos decir que la ocupación romana está claramente documentada. Sí, y la verdad es que había un espacio bastante amplio entre la ocupación romana y después la que será la siguiente ocupación ya bajo medieval. O sea, entre esas fases no hay nada, pero por lo menos hasta el momento. Una cosa más singular, en principio estaríamos hablando de un complejo alfarero mariní, de la fase final de la ocupación islámica en Ceuta. Bueno, en las excavaciones encontramos niveles, es decir, una vez más, cosas cerradas, cápsulas cerradas, de ocupación islámica de este espacio de la ciudad más antiguos. Son siempre cosas muy... Podéis ver, son cerca de la roca casi, son testigos muy reducidos, pero se encontró también niveles de una ocupación islámica más antiguos, lo que es, bueno, da una información añadida también a la ocupación de la ciudad en estas fechas. No solo niveles con materiales, sino también algunas estructuras, como ya les hablé de aquel ejemplo, pero también de este aquí, de tal forma que esta es un poco una fase de nuestra excavación para decirles que algunas estructuras son bajo medievales, marinís, de la fase final de ocupación islámica, pero hay algunas que son de estas fechas, no tenemos tantos datos así, pero seguro que son de fechas anteriores, ¿no? Es decir, es un yacimiento que parece, si vos fijáis todos estos episodios de investigación, parece ser una cosa y siempre se va tornando más complejo, una capa más, ¿no? Bueno, aquí tenéis el horno que habló, y aquí un poco lo que os quería decir, una singularidad más de nuestro trabajo, de nuestra investigación, que estábamos mirando una vez más todo el material de la excavación de 98, no todo todavía, vamos a hacerlo ahora, pero lo del horno, lo que decíamos, la última hornada cerámica, muy importante, es como un terremoto, ¿no? La cosa queda en una fecha y se queda todo junto, no hay mezclas, es lo más, para un arqueólogo es muy importante. Bueno, es un horno de barras, no vamos a hablar de eso ahora, lo que quería comer con toda, donde se puede, esta es una imagen de los compañeros, donde se puede reconstituir el propio proceso de producción cerámica, de cómo la cerámica se estaba... bueno, es una propuesta, pero de cómo cómo se hacía la hornada, ¿no? Y esto también, esta parte técnica tiene su importancia. Y claro, vamos sacando los materiales, algunos completos, todos los tipos de la cerámica del cotidiano de estas fechas. Para hacer la luz, ¿no? Para hacer la iluminación, los candiles, las tacitas, en fin, para la mesa. Pues fijáis que son piezas casi completas.
algunas, algunas que son desechos deformadas, desechos de producción. Bueno, aquí las tapaderas de las ollas. Y lo que les quería comentar con esta imagen es que en principio, las ollas, ¿no? Y otras formas, en principio un arqueólogo cuando llega a una situación como esta ya está muy contento, porque ya redució los fragmentos a piezas. La pieza tiene mucha importancia, no voy a hablar ahora de eso aquí, pero reconstituir una pieza es para nosotros algo muy difícil en los yacimientos arqueológicos. Siempre nuestros puzzles, siempre nuestro puzzle no está completo. Bueno, aquí lo que logramos hacer, esto nos fue una pasada, es que casi no quedaran fragmentos. Todo se juntó. Una cosa nunca había ni escuchado. Una cantidad, ¿eh? No es así, si es una pieza o dos, claro. Aquí una mesa enorme de fragmentos y la gente, bueno, quizá ya está. Hay pega una más. Al final, una bolsita así que no pega. Es una cosa increíble, ¿eh? Sí, estaba diciendo que, por ejemplo, para los datos de este último estrato, esta última capa de tierra que tenía estas cerámicas que serían la última hornada, por ejemplo, de cerca casi 2.500 fragmentos cerámicos, estaban 360 individuos. O sea, y además piezas algunas que sabemos que aún pueden pegar y que probablemente son de la misma, pero no pegan porque estas piezas están bastante deformadas y por eso es un proceso difícil de reconstitución. Pero solo para tener una idea del cambio grande, desde casi 3.000 fragmentos para 300 fragmentos, ¿vale? Solo para tener una Les idea. comento que para mí, en fin, mi visión, es un patrimonio interesante, porque lo que tenéis es una vez más, una fecha, un hecho, ¿no? Y las piezas además están deformadas, pero se puede mirar qué es la pieza, pero están deformadas. Es decir, se puede hacer aquí una reconstrucción. Hablo a nivel patrimonial, ¿no? Tenéis aquí una colección importante, una colección bastante interesante desde el punto de vista de una herencia tecnológica y de cómo eso está planteado en las piezas. Eso no es así tan común en un conjunto. Bueno, todo esto es contado para ver qué tipos cuál es la producción, lo que no es producción, y también las formas, cuáles son las formas. Bueno, todo esto es contabilizado, todo eso es para hacer el estudio. Solo para decir, el naranja es el número de fragmentos, y vean cómo son inmensos, y después el azul es el número de piezas. O sea, el cambio es brutal. Porque hicimos este trabajo de pegar todo. Bueno, estamos sobre la hora, voy a comentarles de forma muy sintética. La excavación, esta es la imagen final de la excavación de cómo está hoy. Miren, terminamos la excavación así porque hay que terminar, porque seguiríamos ahí trabajando. Es muy claro que seguiríamos trabajando porque debajo hay una cosa más, hay un muro más, es una cosa en un espacio tan pequeño, ¿no? Y que está ahí en la calle, así. Terminamos, así, hay que terminar, si no, no vamos a morir sin publicar lo que encontramos. Bueno, lo que tenemos un problema que es la zona en medio está muy destrozada, y entonces hacer la conexión entre este espacio y este no es muy fácil. Pero bueno, tenéis la calle con habitaciones y el alfar de la última fase, lo que hablamos antes, quizás sea algo anterior. Aquí será la imagen, hay ahí varias fases de ocupación, pero será una imagen más representativa de lo que es la fase final de ocupación medieval del yacimiento. Bueno, sobre el alfar. Sí, la última parte que hemos encontrado y que nos ha sorprendido por su integridad ha sido esta zona del alfar, o sea que probablemente estaría en conexión con este horno. No sabemos bien, por lo que estaba explicando André, que a veces no es fácil comprender la conexión de algunos espacios, pero
lo que nos sorprendió aquí fue que además encontramos un poco, no un horno, pero sí estructuras que apoyan a la persona, al alfarero que está haciendo estas piezas. Uy, por un lado, un pozo, que es fundamental por el agua, para hacer el barro, la mistura, y después una pila de que no sabemos bien si es de decantación, pero de todas formas es de preparación del barro, porque además tiene una zona donde puede ir el agua en una canalización que después encontramos aquí, en esta zona que está hecha para salir después y salir el agua que ya no sería necesaria, probablemente con residuos de barro y todo eso, y que saldría de aquí, ya con el barro preparado para después ser utilizado y moldeado y todo eso. Toda esta zona es bastante complicada porque lo que se tiene, por ejemplo, en esta parte aquí, tenemos varios pisos de barro. Probablemente aquí sería una zona de donde se pisoteaba el barro para prepararlo para después ir a mezclarlo con agua y a prepararlo para moldear. Y yo creo que más o menos es lo que... Además, las estructuras tienen una conexión clara. Claro que lo que estáis mirando es una propuesta, partiendo de algo que no está todavía excavado, pero parece que hay como una estructura, un complejo, ¿no? Una estructura donde todas estas partes están integradas, en fin, y tiene algo que ver con algunas estructuras en torno al patio. No hay patio aquí ninguno, pero hay un tipo de estructuras de producción de estas fechas que podrá ser lo que aquí encontramos. Pero hay de todo. Es que, bueno, en principio lo que encontramos aquí son desechos de la producción cerámica. Bueno, pero llegamos a un punto, podéis ver que estamos limpiando y estamos encontrando, se llega a un punto en que lo que encontramos es un desecho de la basura de una casa. Sí. Es decir, una cosa totalmente distinta, probablemente asociada a la alfarería, a la gente que trabajaba aquí, y lo que tenemos es algunas cerámicas, pero lo que les iba a mostrar es un conjunto de restos alimentares bastante interesante, y se ha hecho el estudio con las marcas de corte, eran animales. Bueno, se ha hecho todo un estudio, no voy a contarles ahora, sobre los distintos tipos de comida de animales consumidos en la Ceuta de estas fechas. Bueno, con toda su diversidad. Bueno, lo que contaba un poco Joana, quizás voy a Sí, solo para aquí un poco es un detalle de la canalización que hablaba, que está aquí, y lo que tenemos es que el agua venía por aquí y después hacía este recogido aquí. Este es el pozo. Aquí tenemos lo que hablamos de, que no sabemos muy bien si son pilas de preparación también, porque no es muy claro. Lo que sí es interesante, y por eso hablábamos que es un sitio que no termina nunca, es que aquí no se ve muy bien en la foto, que no se puede ampliar muy bien, pero aquí tenemos, por ejemplo, un muro que sería de una casa. ¿Por qué les digo que es de una casa? Probablemente porque es un muro que está muy bien trabajado y tiene estuco, y por eso probablemente esto que estábamos hablando, que encontramos casas más antiguas que otras, aquí también pasaría. O sea, tenemos probablemente casas que después, en un dado momento, ya no se iban a utilizar y se sustituyeron por una zona de producción alfarera, que es la que ahora tenemos aquí y que podríamos, claro, seguir a excavar y encontrar aún más cosas. Decir también... No, perdona. Sigue. Bueno, el horno voy a pasar pronto porque si no, no vamos a escuchar la música. El horno que hablábamos, una zona de almacén también interesante. Voy a pasar un poco eso. Un horno que está sobre las estructuras anteriores, y eso es normal, en fin, lo que es la evolución de la estructura. Claro, muchos testigos de producción de cerámicas idénticas a estas que se encontraron aquí en Huerta Rufino, en el sur de la península, en el norte de África, en Alcácer Seguer, en fin. Es clarísimo que en estas fechas Ceuta tiene una importancia en la producción cerámica que va a tener un reflejo en toda la región. Y cuando hablo de la región,
hablo de todo este círculo en torno al estrecho. Y bueno, y hasta dónde llegará, eso es algo que todavía quizás va a quedar por unos años, pero vamos a hacer nuestra parte, que es documentar este yacimiento. Pero creo que la investigación en los próximos años va a conectar cada vez más puntos de excavaciones alrededor de Ceuta con Ceuta. Pero eso vendrá. Bueno, tenemos la producción. Sí, en este momento la producción más abundante aquí sería la producción vidriada, a pesar de que algunas formas no vidriadas sí que también eran producidas, y tenemos testigo que sería que porque están deformadas, se encuentran deformadas, y por eso lo encontramos. Pero en este momento, al contrario del horno que hablábamos de que tenía la última hornada en el sitio, que ese horno tenía esencialmente una hornada de cerámica no vidriada. Aquí, en esta parte, los desechos que tenemos son esencialmente desechos de cerámica vidriada. Tenemos cazuelas, ollas, las que estaba hablando André, que se encuentran en muchísimos sitios de ese periodo en el entorno, en Alcácer también, y también los azulejos, que por supuesto que también eran aquí producidos, y tenemos aquí algunos con bastantes que están muy defectuosos, y solo para tener una idea. Estas cerámicas probablemente no serían producidas aquí, pero las ponemos porque son interesantes para fechar el sitio. A veces que las otras cerámicas tienen un marco cronológico un poquito más amplio porque son más sencillas, y entonces estas muchas veces nos ayudan a fecharlas más. Voy a pasar porque, bueno, lo que tenemos aquí es probablemente una calle con la cañería de agua para echar la agua, lo que está ahí escrito, ¿no? Calle, un compartimiento, un patio, en fin, lo que comentamos. No estáis viendo ya bajo la calle, ¿no? Con la cañería, bueno, y un patio idéntico a estos, pero bueno, en una zona más leja de la ciudad es lo que... Por último, solo decir que tenemos algunos vestigios del periodo contemporáneo. Es decir, bueno, esto ya terminó la historia, llegaron los portugueses en 1415, toda la zona es abandonada, sí. Terminó la historia. Eso. Así pensábamos. Pero empezamos con los alumnos cavando y tal, pero ¿qué es eso? Está saliendo una cosa... En el pozo, ¿vale? En el sitio del pozo que víamos, empezamos a excavar el pozo y empezamos a notar que algo era, la tierra era distinta de la que estaba al lado. Entonces, parecía que habían hecho un boquete, así un boquete, sí, al lado del pozo, y en el pozo, utilizado el pozo y al lado, un boquete con material contemporáneo. O sea, sí, de lo que pensamos que es en la primera mitad del siglo XX, aunque algunas piezas puedan ser producidas un poquito antes, pero siguen en utilización hasta los inicios del siglo XX. Y es un poco decir que, claro, este material está más cercano a nosotros, pero también es arqueología, y también hay que preservarlo y mostrarlo, porque lo que nos está cercano mañana ya no está. O sea, a nuestros nietos, a nuestros trinietos, a lo que sea, ya no va a estar. Y entonces esa información también tiene que ser preservada, porque si no, no va a llegar. Ahí se la destruyemos nosotros para llegar a lo más antiguo que nos interesa. Como se hacía en las excavaciones, a veces a más antiguas, que querían el romano era el más precioso, y el medieval a echar. Y entonces, claro, no queremos hacer los mismos errores, y entonces, claro, queremos también preservar. Pero fue mi primer pensamiento cuando llegué aquí. ¿Qué es esta basura? Pero miren que es una otra historia, ¿no? Otro episodio, ¿no? de la historia de la ciudad. Sí, tenemos aquí lo que puede ser un emblema del cuerpo de intendencia, posiblemente de Alfonso XIII o del momento de la Segunda República, pero no tenemos seguro, porque el emblema va modificando un poco, siendo el mismo, va se modificando un poco, por eso tenemos que tener algún cuidado. Ahora estamos entrando en el estudio.
este frasco no sabemos exactamente de lo que es, pero es interesante que este fragmentito de metal que parecía así una cosa, un trocito así muy extraño, tiene unas letras que no se ven aquí, perdón por eso, pero que dicen que es de perfume. Y entonces, claro, es interesante que puede ser algo de ese tipo. Después tenemos, solo hemos traído así algunos fragmentos así más visibles. Esta es una botella probablemente que tenía aquí una pegatina que aún tenemos que descubrir cuál es. Si alguien se acuerda de una botella con una pegatina de este tipo, por favor, indicar. Pero esta, por ejemplo, es un fragmento que es de una botella de agua de la agua Insalus de Tolosa y que son aguas minerales que se han empezado a explorar en 1860, pero a embotellarse en 1928. Entonces probablemente estamos más o menos está en estas fechas de la década de 30 de 1900. Y después también tenemos estas botellas de ginebra que son un poco más antiguas, son de fines del siglo XIX, pero claro, se extienden en el tiempo también y estaban enteras, estas estaban preciosas. Fue en el momento en que André pensó, quizás vamos a quedarnos con eso. Malo, muy malo, muy malo. Bueno, decirles que el yacimiento, entonces, en resumen, un espacio muy corto, pero con una cantidad de historias de distintas fechas. Bueno, y solo para decirles que el yacimiento está bajo el geotextil que lo protege y la tierra, toda esta historia, todo este patrimonio está ahí guardado bajo la tierra. Y bueno, muchas gracias. Tengamos un poco. Es el momento de hacerlo. José Manuel quiere preguntar. ¿Alguna más, por favor? Y así sabemos. Sí, buenas tardes. Bueno, daros la enhorabuena por el trabajo y por ofrecernos los resultados de estas excavaciones. Comentaros y preguntaros, más que nada preguntaros, si del horno que excavamos en el 98 o los que se excavaron en el 87, que se han conservado o no. Lo de, desafortunadamente, lo de 87, en principio, hoy, una vez que ya conocemos algo del yacimiento, sabemos las zonas que han sido excavadas, pero no tenemos una memoria, un informe de la excavación. Lo de 98 es donde hoy está el parking, se perdió. Era la estructura más visible, más interesante quizás, pero se perdió. Está donde hoy es el parking al lado del yacimiento. Pero los otros hornos que hemos visto en las fotografías estas más recientes sí que están ahí, o sea, están preservados y uno de ellos posiblemente ha sido excavado en 1987 porque tenía basura hasta abajo cuando se excavó y por eso sí, ese sí que se conserva. Toda la colección de materiales está toda de un punto a otro. Este fue nuestro último trabajo. Desde la primera hasta nuestro último trabajo está toda ahí organizada y disponible para un futuro museo de arqueología de Ceuta. Siempre poníamos la... ¿Alguna otra cuestión que tengáis? Me vaya a permitir que yo haga una pregunta, porque no puedo resistirme. Vosotros habéis excavado en muchos lugares en Marruecos, conocéis bien toda esta zona, conocéis bien la zona de la península. ¿Cuántos yacimientos, cuántos alfares se conocen hoy en el norte de África, en esta zona occidental? Bueno, aproximadamente. Digo por tener una idea de la dimensión. No, o sea, es que se pueden contar. Así que bueno, hay un horno en Targa, pero una cosita muy pequeñita. Luego era de Alcázar Seguer, que también es una cosita muy pequeña y bueno, poco estudiado. No, nada estudiada, muy poco, ¿vale? Y bueno, hay lo de Salé ahora, pero nada estudiado. Eso. ¿Y qué más, Fernando? Yo creo que no hay mucho más. Quiero decirle, la pregunta va con trampa. Fuera de Ceuta se conocen 2, 3 hornos en toda la zona norte y en Ceuta hay 3 al menos.
3 al menos. Quiero decir que hay tanto horno en Ceuta como en toda la región. Quiero decir, para que cuando les cuentan, cuando hacen una intervención de este tipo, yo comprendo que el profano a lo mejor no alcanza a ver la dimensión que tiene eso, pero esto supone duplicar el número de hornos que se conoce en toda la zona. ¿De acuerdo? Bueno, Y miren, y estamos mirando a una cosita así. Habrá... Sí, pues. Sí, por favor. Simplemente comentaros que no me acuerdo cuánto tiempo hace, pero no mucho, excavé un horno, lo que daba de un horno en la calle Salud Tejero, de material que puede ser un poquito anterior a Llanos de las Damas. Bueno, apareció, era un horno también de cámara de barra, estaba bastante alterado, solo pude excavar la mitad de la cámara, pero hay un material muy interesante y bueno, está ya entregado el material en el museo, o sea que puede ser interesante que lo estudiéis para que podáis comparar y porque bueno, es interesante saber si es que hubo algún tipo de desplazamiento de la zona de producción de la zona de la Almina hacia la zona ya de la Dama, porque ya digo, así a priori parece que el material es un poquito anterior al Llano de la Dama. ¿No? Ya digo que ese material lleva, no sé si un año o menos en el ya entregado en el museo, para que lo sepáis. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra cuestión que queráis plantear? Pues entonces, muchísimas gracias por vuestra asistencia y sabéis que ahora hay un concierto al que podéis quedaros y podemos charlar de todos estos temas que hemos hablado esta tarde o de lo que queráis. Muchas gracias por todo.